Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini en el primer programa del año 2022. Un programa, o más bien un año 2022 que le recuerda a uno aquella expresión de Joan Manuel Serrat, hablando de que este era un año complicado y marrullero. Yo no sé si el 22 será complicado o marrullero, lo que sí está lleno de incertidumbres, con un COVID que nos ha cambiado la vida. Ahora sí es verdad aquella frase tan utilizada por los uruguayos de que cuando nos sabíamos todas las respuestas, pues nos cambiaron las preguntas. Y de preguntas se trata este programa. Cuando yo lo entrevisté, la última vez que lo entrevisté, creo que en mayo, junio del año pasado, yo lo presentaba como el responsable, el vocero de una generación de jóvenes políticos que tiene la encomienda de relanzar la manera de hacer política. Hay jóvenes en el PLD, en el PRM, en la partidocracia nacional que representan esto. Él es parte de ese grupo de muy jóvenes pero muy destacados dirigentes políticos. Es economista, fue el ministro de Economía, se llama Juan Ariel Jiménez Núñez y está con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pablo, muy contento de compartir contigo, deseándote un feliz y saludable año 2022. Subrayado. Subrayado y en negritas, saludable año 2022. Sí, caramba, ¿y el COVID? ¿La familia bien? ¿No hay? Gracias a Dios todavía no ha llegado el COVID a mi familia más cercana. Más cercana. Sí que recientemente me enteré, antes de entrar al programa, que mis hermanos están infectados de COVID, pero como son jóvenes no estoy tan preocupado. Amén, amén. No, además ahora, las más mayorcitas y el mayorcito sí. Todavía no. Bueno, entremos en materia porque esta semana el gobierno presentó los indicadores económicos de una gestión que cuando uno mira los datos ofrecidos, cuando usted ve que un país crece en medio de esta situación, más de un 12%, con una deuda consolidada del 6.5% del PIB, eso es mucho, pero sobre todo hubo un dato que le llamó mucho la atención a todo el mundo, fue esto de la recuperación total de los empleos perdidos, e incluso presentaron el resultado de unos 37,000 empleos más. Entonces, me gustaría tu reflexión sobre lo que nos ha presentado al país el superior gobierno. Claro que sí, con gusto. Yo a lo largo de estos meses he utilizado la analogía de la economía con la salud. Y digo que la economía es como un paciente. La economía dominicana estuvo en cuidados intensivos en el 2020 porque vino el COVID. Hubo que pedirle a todo el mundo que se quedara en su casa y no saliera ni a trabajar, ni a consumir, ni a nada. Ese fue el cuidado intensivo en el que pusimos la economía. Luego ya en el año 2021 la economía salió de cuidados intensivos y pasó a una cama regular del centro de salud, donde todavía se le administran medicamentos y sigue en observación. Bueno, pues ya podemos decir, cerrando el año 2021, que al paciente se le dio de alta. A la economía dominicana se le dio de alta, se va para su casa en observación, sin un exceso de optimismo que lleve a descuidar a ese paciente, que todavía requiere ciertos cuidados. Por muchas cosas, porque de repente el virus reinfecta, ya estamos viendo que Omicron está llevando a muchos países a que tomen medidas para restringir la circulación de personas, porque quedan secuelas de lo que pasó, como la alta deuda, y porque siempre hay problemas, y el problema de ahora son los precios. Entonces, viendo ya los números, la economía dominicana muy probablemente cierra el 2021 con un crecimiento entre 12 y 13% en términos reales. Eso incorpora muchas cosas. Lo primero es un dato positivo, claro que sí. Es muy agradable ver la capacidad de resistencia que tiene el aparato productivo dominicano, que ante los embates siempre sale a la luz, siempre sale a camino. Y eso es positivo. Y la buena conducción de esa economía para yo ser coherente con lo que decía en el pasado. Claro, y aciertos económicos. Bueno, hablando de coherencia, lo que le falta a algunos funcionarios del gobierno es que antes, cuando el PLD decía que crecíamos 6, decían que el Banco Central maquillaba las cifras. Hoy que están en el gobierno,
le dan validez a una cifra de 12, Fue que Makeup Center lo cerraron. a pesar de que es el mismo Banco Central con el mismo equipo y el mismo gobernador. Pero es un tema de coherencia que yo no voy a caer en eso, porque justamente tú hablabas de la nueva generación política. Yo creo que nosotros no podemos caer en ese error de querer tergiversar las narrativas para hacerle daño a un gobierno. Yo jamás diría que un dato del Banco Central está maquillado, que es cerrado, porque sigue metodologías internacionales, son gente muy experimentada, muy seria que están trabajando en eso. Mucha supervisión internacional, ¿verdad? Absolutamente. Muchos ojos encima, ¿no? Y gente con una ética y una capacidad profesional que yo no discutiría jamás. Entonces, esa no es la política que yo quiero hacer. A pesar de que muchos funcionarios del gobierno hoy, esa es la política que hacen. Yo no discuto los datos del Banco Central. Crecimos. ¿Qué explica ese crecimiento? Varias cosas. Un efecto rebote. En el 2020 todo el mundo estaba trancado en su casa. No podía trabajar. En el 2021 vuelve al trabajo y obviamente que se ve un efecto. Y eso ha llevado a que la mayoría de los países tengan tasas de crecimiento nunca antes vistas por un efecto estadístico. Pero no es solo un efecto estadístico. Ha habido un redinamismo de la economía, explicado por varias cosas. Lo primero, la inversión privada. La inversión privada ha sido el gran motor de la economía en el 2021, que se explica porque el Banco Central redujo mucho la tasa de interés. Al reducir tanto la tasa de interés, la gente que decía, este es el año para invertir, este es el año para construir el edificio, para comprar una nueva maquinaria, porque la tasa de interés está baja. Eso explica la mayor parte del crecimiento. Luego vienen las exportaciones, han crecido mucho, sobre todo las exportaciones de zonas francas. Sí. Han tenido varias cosas, más demanda del exterior, la gente está comprando más fuera, pero también mucho apoyo del gobierno, y hay que decirlo, el gobierno ha sido un gran aliado del sector de zonas francas. Y un tercer elemento muy importante es el consumo privado. ¿Por qué? Porque como a las familias le ha entrado tanto dinero de las remesas, estamos hablando de casi 120,000 millones de pesos más que lo que recibían antes, eso llega a familias que salen con ese dinero a comprar arroz, aceite, habichuela, y eso dinamiza la economía. Esos han sido los tres grandes motores del crecimiento. El gobierno, por su parte, con la baja inversión de gasto de capital, lo que ha hecho es restarle dinamismo al crecimiento, pero los otros tres han más que compensado. Y eso explica el dinamismo económico. Y así están los datos. La recuperación del empleo. Se ha recuperado el empleo. Qué bueno que los dominicanos y las dominicanas puedan conseguir un sustento de vida con su empleo. No es tan optimista como dice el gobierno, porque ahí sí debo decir que fueron cuidadosos y dijeron, se ha recuperado el empleo formal registrado en la tesorería de la Seguridad Social. Eso es cierto. Lo que pasa es que eso es solamente un porcentaje del empleo. Estamos hablando, tesorería es el empleo formal. El empleo aquí no llega al 50%, 40 y tanto. Exactamente, ¿no? Aquí estará cerca del 49%. Cuando uno ve la cifra agregada de los perceptores de ingresos, lo que uno se da cuenta es que todavía estamos por debajo. El tercer trimestre del año 2021 tiene 45,550 empleados menos que el tercer trimestre del año 2019, que es el prepandemia. Y en economía siempre hay que comparar tiempos similares, por cosas que luego pudiera explicar. Tercer trimestre de 2021, tercer trimestre de 2019. Estamos 45,550 personas menos. Pero de que se ha recuperado, se ha recuperado. Y qué bien, todavía no estamos en los niveles de bienestar que teníamos anteriormente, pero vamos hacia allá. Salimos de cuidado intensivo, estamos, digamos... Y aquellos que dicen que, y además de recuperar el 100% de los empleos perdidos, que hay que anotar los formales, que son los que están en la tesorería, ¿verdad? El 100%, también se crearon 37,000 más. Eso sí, en medio de esta coyuntura es importante. Sí, pero también hay un efecto estadístico porque como se toman los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, eso incluye el efecto de la Ley 1320 que produjo, digamos, una amnistía para la Seguridad Social y eso ayudó a que muchas empresas que tenían unas deudas muy grandes, unas moras y unos intereses, se le haya quitado, se hayan puesto al día con la Seguridad Social. Y en el momento en el que se trabajó en esa ley estamos hablando de 150,000 trabajadores. O sea que el aumento en la tesorería de la Seguridad Social también refleja esa incorporación de trabajadores por efecto de esa amnistía que se produjo en el gobierno pasado y se ha estado aplicando en este gobierno.
Pero aún así, Pablo, es positivo que el empleo se ha estado recuperando. Sin embargo, hay un elemento sumamente preocupante, es el nivel de inflación, el tema de los precios. Hemos retornado en esto de la inflación al año 2011, inflación por encima del 8, esas son palabras mayores. Después de la pausa, yo quiero que toquemos este delicado tema de la inflación. Ya regresamos. Adelante. Juan Ariel Jiménez Núñez con nosotros, economista, es ministro de Economía, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Nos quedamos en el tema inflación, la situación de la inflación. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué se puede hacer? ¿Responsables de esto? ¿Hacia dónde vamos? Por favor. La inflación, que no es más que el aumento en el nivel de precios que tiene una economía, está muy alta. A mediados de año llegó a 10%, ahora mismo está en 8%. Eso es algo que no se veía en los últimos 10 años. Y para tener niveles inflacionarios tan altos tendríamos que remontarnos casi que a 2003-2004. Fue mucho más alta en ese entonces, claro que sí. Pero digo que en República Dominicana habíamos tenido una estabilidad de precios durante todos los años. Importante, Pablo, habíamos tenido una estabilidad de precios a pesar de que enfrentamos fuertes aumentos en los precios de los commodities. La crisis de los commodities. Pero es que entre 2008 y 2013 fue que se dio el mayor aumento de los commodities. Fue el periodo donde tuvimos el petróleo que llegó a costar por encima de $120 el barril. Y ahora ha rondado entre los 60 y los 80 dólares. Fue el periodo en donde tuvimos los mayores precios del maíz, los mayores precios de la soya, los mayores precios del trigo, incluso fuertes aumentos de los fertilizantes. Y en ese momento se manejó la situación. Te digo todo esto porque ciertamente hay un componente externo de la inflación actual, eso no se puede negar, pero esa no es toda la explicación. ¿Por qué? Primero, porque los precios externos han aumentado, pero han aumentado para todos los países del mundo. ¿Por qué República Dominicana es uno de los países de América Latina con mayor inflación? Solamente superado por Argentina, Venezuela y Haití, que cada uno tiene su propio caos económico. Claro. Y debo decir, en los últimos meses también nos supera Brasil, que también tiene otros problemas económicos. ¿Por qué países como Costa Rica tienen niveles de inflación de 3%? Y en República Dominicana entre 8 y 10%. A pesar de que Costa Rica tiene los mismos precios internacionales del petróleo, del maíz, de la soya, de los fletes. Entonces, algo ha pasado en República Dominicana. Por ejemplo, gran parte de la inflación se explica por el aumento en el precio del pollo, por efectos de la peste porcina africana, que no se veía en el país desde el 78-79. En ambas ocasiones, descuidos del Ministerio de Agricultura en la protección sanitaria y fitosanitaria de nuestras fronteras. Entra la peste porcina africana, enferma a los cerdos y el gobierno se pasa muchos meses en negación. Se pasa muchos meses diciendo no ha entrado, es una neumonía, solamente está en 12 provincias, solamente está en 11 provincias. Periodo que debió aprovechar para prever que iba a aumentar el pollo como sustituto de la carne de cerdo, trabajar con los productores avícolas y eso hubiese evitado el fuerte aumento que tuvo el pollo. Pero además, no se han tomado todas las medidas que se pudieran tomar. Ojo que debo de reconocer que el gobierno sí tomó medidas, incluso hizo una mesa con el sector privado, porque problemas así es bueno abordarlo de una forma público-privada. Pero faltaron muchas cosas por hacer, que hubiesen evitado que la inflación estuviese tan alta como está ahora mismo. Debo decir que eso viene combinado con que los salarios están más bajos hoy que en los niveles prepandemia. Cuando uno ve las cifras del Banco Central, el tercer trimestre del año 2021, es la última cifra disponible, los salarios están 2.9% por debajo de los salarios tercer trimestre 2019. Y si llevamos esto a lo del poder adquisitivo, en el sentido de que yo gano 10,000 pesos, si hay una inflación del 8%, eso significa que yo le tengo que quitar a mis 10,000 pesos el 8%. En poder adquisitivo, en sí. poder adquisitivo. Entonces, ¿qué está pasando? Joder. Hoy en día, los trabajadores dominicanos tienen menos salario, en promedio, ¿no? Sí. Menos salario que previo al COVID. 2.9% para ser exacto, tercer trimestre. Pero tienen una inflación acumulada de 13%.
desde 2019, tercer trimestre, al tercer trimestre de 2021. Eso quiere decir que la familia dominicana ha perdido entre 15 y 16% del poder adquisitivo. Por eso hay tanta queja de que la familia dominicana no puede adquirir todos los productos y servicios que quisiera en los supermercados, por ponerte un ejemplo. Obviamente, si a eso tú le sumas el hecho de que los programas sociales se redujeron, se redujo un quédate en casa de 5.000 a 7.000 pesos a un supérate de 1.680 pesos. Bueno, pero también ahí está siendo quizás injusto con el gobierno, en el sentido de que el gobierno del PLD monta esto ante el golpeo del COVID y eso no se podía mantener. No se podía mantener para todas las familias. Entonces se redujo. No, pero no se podía mantener para todas las familias, pero el desmonte debió ser más gradual. ¿Por qué Estados Unidos tiene un desmonte tan gradual a pesar de que es un país con mucho mayores niveles de desarrollo? O sea, la crítica es a la no gradualidad. A la no gradualidad. En Estados Unidos, por ejemplo, los programas se fueron desmontando. Primero abril, mayo, luego septiembre una parte, luego finales de diciembre otra parte, pero ya Biden estaba negociando, lamentablemente no se le dio, por un voto del Partido Demócrata, otro plan de ayuda, porque en economía es importante la gradualidad. Entonces, si tenemos familias que están ganando menos, con precios más altos, con desmonte de programas de ayuda social tan fuerte y tan agresivo, con PCR que ahora todo el mundo se tiene que hacer 1 y 2 al mes, que antes eran gratuitas y ahora no, digamos que se está cargando demasiado el presupuesto familiar. Y eso es algo que debe llamar a preocupación y eso es algo que debe ponernos a todos, gobierno y oposición, sector privado y prensa, a trabajar unidos para que las familias dominicanas puedan sortear mejor esta difícil situación del COVID. Lo que pasa es que esto lleva entonces a un tema que lo tenía guardadito ahí, terrible, que es lo de la desigualdad social. Hay una reiterada crítica a la clase política, a las élites político-empresariales del país, de que este país opera bien, pero se le muere el paciente. En el sentido de que crecemos, somos líderes hace 50 años que estamos arriba, en el top 5 del crecimiento económico, y sobre todo en los últimos 30. Muy bien, pero no se corresponde el crecimiento económico exitoso, aplaudido, bien, te la está comiendo, con la mejoría en la desigualdad social. Hablemos de desigualdad social y cómo esto del COVID y la crisis económica que ha traído el COVID ha afectado, ha aumentado esa desigualdad social. Qué bueno que tocas el tema. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que poner particular atención a la desigualdad social. Y a la desigualdad social debería decir visto desde varios puntos de vista. Porque a veces los economistas tenemos el pecado de pensar que todo se lee desde el lente económico. Pero hay otros tipos de desigualdades. ¿Por qué te hago este señalamiento? El caso chileno. ¿Por qué en Chile hay tanto descontento social a pesar del crecimiento económico, a pesar de la reducción de la desigualdad medida por indicadores económicos como el índice de Gini? Hay filósofos como Elizabeth Anderson que dicen es que hay otro tipo de desigualdad, la relacional. El que las personas no se relacionen con todo el entorno de un país, en el que las personas de bajo ingreso estén recluidas geográficamente, espacialmente, solamente a ciertos barrios. Los guetos de pobreza sería eso. Estos guetos de pobreza va creando unas desafecciones, incluso con la democracia. Entonces, yo creo que más que nunca debe ser un compromiso de todos en el país, reducir la desigualdad. Debe ser un compromiso de los empresarios, de saber que la mejora social es la mejor garantía de su rentabilidad. Una empresa privada, hasta ahora, perdón la interrupción, es que ha sido al revés. O sea, el éxito y la rentabilidad ha dependido en lo fundamental de bajos salarios, con un chantaje de que si subo los salarios, entonces se me va la inversión extranjera. Y eso es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque economistas y empresarios chilenos, colombianos, dicen, señores, por haber descuidado tanto la desigualdad, por haber descuidado tanto la pobreza, hoy en día estoy perdiendo más dinero que nunca, porque hoy en día no puedo operar. ¿Cómo puede una empresa en Chile operar cuando las calles están llenas de manifestaciones? ¿Qué inversión tiene que hacer una empresa cuando las protestas en las calles han destruido parte de la infraestructura? Entonces, te doy ese dato para que veas que no es solamente un reclamo al gobierno, es un reclamo a todos como sociedad
de que tengamos un compromiso con la reducción de Pero la también desigualdad. un reclamo y una exigencia y una crítica a las élites económicas, porque aquí Absolutamente. hay unas élites que no saben qué hacer con el dinero. Aquí hay unos sectores de puta madre, o sea que Sí, tenemos 10 años que tú dices, ven acá, pero que aplausos. Sí, pero entonces ya es el momento de repartir un poco el pastel. sí, no desde el punto de vista de buscar culpables en el pasado, eso ayuda poco, sino desde el punto de vista de ver qué podemos hacer hacia futuro. Eso Ujú. es lo más importante. Lo primero es simplemente una guerra de acusaciones, lo segundo es la construcción de un mejor país. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas para que en medio de todas estas dificultades la clase gobernante, no solo gobierno, incluyendo la oposición, incluyendo el empresariado, incluyendo la prensa, La élite, las élites económicas, sociales, políticas, intelectuales, sí, sí. digamos, este país tenemos que construirlo entre todos. Los problemas que crean la desigualdad nos pueden afectar a todos. Y yo tengo una frase que digo, y próximamente escribiré sobre eso, de que la generosidad ya no es solamente una buena cualidad, es una buena inversión. Vamos a desarrollar esa frase y para que me expliques después de la pausa, ¿qué sugieres que puede hacer el gobierno y pueden hacer las otras élites, además de la política, para trabajar y disminuir esta desigualdad social? Después de la pausa. Vamos arriba. Lo dijo y tiene ahora la responsabilidad de desarrollar esta frase sobre la generosidad, no solo una buena actitud, sino una buena Inversión. inversión. Vamos a desarrollar esto junto con lo que podemos hacer ya, para no entrar, como dijiste, a crítica al pasado, pero vamos arriba. ¿Qué se puede hacer para disminuir esta desigualdad social que cada día va desprestigiando más la democracia? Por favor, por favor. Cuando uno piensa en inversión, al menos en economía, Ujú. uno tiende a pensar en infraestructura. Tengo que construir cosas. Cuando uno piensa en inversión en economía, uno piensa en capital humano. Pero la estabilidad política y la estabilidad social es la mejor inversión. Porque tú me dirás, Pablo, ¿puedo sacar una mercancía sin un puerto? Sí. La puedo sacar a través de un puerto más lejano, la puedo sacar a través de los aeropuertos aunque me sale más caro. ¿Puedo operar sin estabilidad política y social? No. Esa es la base de todo. La estabilidad política y social está demostrando el ejemplo de varios países de América Latina, requiere al menos dos cosas. Requiere que las personas se sientan contentas con la democracia, sientan que la democracia es el esquema político que verdaderamente les permite salir de su situación difícil. Y requiere de un sistema de partidos fuerte, porque los partidos son los que evitan que venga una persona a hacer lo que quiera hacer. Los outsiders, tan atractivos en el momento, pero tan peligrosos en el futuro. Pudiéramos hablar de tantos outsiders que se han dado en la región. Están de moda. Están de Y moda más de uno amenaza con ganar las próximas elecciones en más de un país. en más de un país. Entonces esas son las cosas que hay que ver. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. Lo primero es invertir más en el campo. Cuando uno realiza inversiones en caminos interparcelarios, cuando uno realiza inversiones en electrificar el campo dominicano, cuando uno realiza inversiones en mejorar el sistema de regadío en el campo dominicano, eso permite varias cosas. Da más productividad a la agropecuaria, eso puede traducirse en una reducción de precios que nos beneficia a todos, pero además eso hace que se generen mayores niveles de riqueza en el campo y puede menguar el éxodo del campo a la ciudad. Eso sería lo primero, invertir más en el campo dominicano. Paralelamente, hacer buenas inversiones en educación. La educación es la mejor arma para reducir la desigualdad en el futuro. Porque, Pablo, si tú te vas a un barrio, si tú te vas a un campo recóndito y tú ves esos niños, tú dices, ¿qué posibilidades tienen de que salgan de la pobreza? Es difícil pensar en algo que no pase por la educación, que no pase porque ese niño al llegar a 16, 17, 18 años
tenga unos niveles que le permita desarrollar una buena carrera técnica, una buena carrera de 4 años, conseguir un buen trabajo y seguirse desarrollando. Lo que le deja el crecimiento por otros métodos no legales, la prostitución, el narco, ayudar a un lavador. Y me voy más lejos. Y en la medida en que el sistema educativo, si es de calidad, permite que esas personas salgan de la pobreza a través de métodos legítimos, cambia las narrativas de no hay que ser narco, no hay que ser esto para salir hacia adelante. Y eso se necesita, mejorar la calidad de la educación, y ahí hay aspectos que me preocupan mucho de cómo en la actualidad se están desmontando los programas de formación de profesores de excelencia, los programas de formación de directores de excelencia. Eso me preocupa muchísimo. Yo creo que una gran crítica que le tengo al gobierno, si soy hasta cierto punto optimista del manejo económico, y lo he dicho en todos los programas que voy, soy muy crítico del manejo del sistema educativo, tanto preuniversitario como universitario. Otro elemento fundamental, aquí tenemos que llegar a aumentos de salarios que no solamente compensen por la inflación de los últimos 2 años. En términos económicos, el aumento salarial siempre debe reflejar que también yo soy más productivo. Y cuando la economía crece, porque las personas están siendo más productivas. Pero si eso no se traduce en salarios, se van generando esas desigualdades. Entonces, ¿Por qué eso no ocurre aquí? Porque eso tiene la lógica. En los Estados Unidos se emigraba y se migra porque es una economía más desarrollada, y como es más desarrollada y más rica, paga mejores salarios por el mismo trabajo que yo hago aquí. Entonces, ¿por qué esa lógica no se aplica a nuestro país? ¿O es que tiene que ocurrir las pobladas para que venga ya el Dios nos libre, que no sea así. Y por eso es que tenemos que tomar ciertas decisiones y hacer ciertos compromisos sociales para no necesitar de ese tipo de cosas, para tener una economía más solidaria, más justa. Hay varios factores que explican, y de hecho debo decir que en muchos países se está dando esta desconexión entre los crecimientos... Eso es muy latinoamericano, o también se da en África. Tiene mucho de latinoamericano, tiene un poco de africano, y debo decir que hasta cierto punto americano. En Estados Unidos el ingreso real del norteamericano promedio se ha mantenido estancado en los últimos 15, 20 años. O sea, me hablaste de esto, te referiste entonces ahí al neoliberalismo y los efectos de la globalización. Y hay explicaciones de cómo eso ha llevado a desindustrializar a Estados Unidos y a dedicarse excesivamente a una economía de servicios donde la productividad no crece tanto. Pero para no ser muy técnico, y volviendo al caso de República Dominicana, yo creo que debe modificarse el esquema como se discute el aumento salarial, y que no sea solamente un sector sindical que pide muchísimo, un sector empresarial que ofrece muy poco, para en la negociación terminar en el medio. Hay esquemas muy interesantes como el canadiense, donde un equipo técnico tercero dice, en términos económicos el aumento salarial debe estar en esta franja, y restringe la negociación a esa franja, que incorpora aumentos de la productividad y aumentos en los precios. Lo que pasa es que los gobiernos no escuchan, porque eso podría ser una especie de consejo económico y social. En un país institucionalizado como Canadá, un consejo económico y social como el nuestro, por lo menos en términos de la ley que lo forma, le daba cierta independencia. Cuando tú vas a los hechos, las cosas no son así. Lo que pasa es que el Comité Nacional de Salario está estipulado en el Código de Trabajo, y es la negociación casi que bipartita, donde el gobierno es un tercero, digamos, intermediario. Pero tenemos que cambiar esas cosas, pero además la conciencia, Pablo, la conciencia de que necesitamos aumentar los salarios para que la gente viva mejor. Y además, cuando la gente tiene más salario, más consume. Cuando más consume, más le demanda a mi empresa. Entonces yo creo que todos esos elementos pueden ir ayudando a que tengamos una economía más solidaria. Sin embargo, esto se escucha mejor que aplicarlo. O sea, uno lo escucha y tienes toda la razón, y porque tiene toda la lógica del mundo. Sin embargo, uno tiene 35 años aquí escuchando esa lógica. Aquello de Cabral, si los malos supieran que buen negocio ser bueno, serían buenos que sea por negocio. O sea, aumentar los salarios no es porque tú eres buena gente, es una actitud inteligente. Sí, me parece bonito, pero a la hora de la verdad vemos cómo en la República Dominicana la competencia se da a partir de bajos salarios. Claro, la rentabilidad, quise decir. Claro, y te pueden argumentar que es por el bajo nivel educativo, pero por eso es que digo, si dejamos de buscar culpables y nos dedicamos a construir país,
esas cosas se pueden lograr. Ya tenemos que exigirnos más a nosotros mismos. Ya República Dominicana ha entrado en unos niveles de ingreso, en unos niveles de desarrollo que tenemos que exigirnos más como país, que tienen que exigirnos más a los políticos, a los funcionarios. Pero el problema está en que se creó hasta una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Es un programa de gobierno para 20 años. Sí, Si uno no fuera tan demócrata, uno propone, vamos a un dictador, cerramos este país los próximos 20 años, no más hacemos elecciones, aquí esto es lo que se va a hacer, Estrategia Nacional de Desarrollo, ¡pim! Sí, pero lo hemos hecho en la democracia y a la hora de la verdad todo el mundo huye. Y dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo hay el mandato, por ejemplo, de un pacto fiscal. Vaya vaina, pasan los años y no hay manera de llegar a ese pacto fiscal, que me gustaría que me explicaran la diferencia entre pacto fiscal, porque a veces se confunde, y reforma fiscal. la reforma fiscal, cuando se piensa, digamos, en términos comunes, coloquiales, Sí. aumento de impuestos. El que normalmente lo hace el gobierno, lo manda al Congreso, el Congreso aprueba por mayoría. El pacto fiscal tiene dos componentes. Primero es un pacto, con lo cual es un acuerdo social. Y lo segundo es fiscal, no solamente tributario, con lo cual tiene ingresos y gastos. El pacto fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo lo que dice es, señores, vamos a ponernos de acuerdo qué país queremos construir y cómo lo queremos financiar. Vamos a ponernos de acuerdo si queremos una educación pública de calidad y lo que eso cuesta, o si queremos una educación que la provea básicamente el sector privado y donde cada quien la pague de su sueldo. Asimismo con la salud, asimismo con la vivienda. Luego de que nos ponemos de acuerdo sobre eso, ¿cómo lo vamos a Ahora, financiar? ¿qué tiene que ocurrir para que esto se haga? Porque este gobierno, al igual que los del PLD, comenzó bien, habló de pacto fiscal, desde que apretaron, reculó. Y vengo ahora, espérate. Claro, ahora está la justificación del COVID, los gobiernos del PLD tuvieron otras justificaciones. Aquella vez de las excepciones, que el CONEP bajó pesado y casi tumba al gobierno, o sea, en el sentido de que crea un ambiente de rechazo al entonces presidente, que el gobierno tuvo que recular. Pero el recule es una constante en el comportamiento de nuestros gobiernos cuando se habla de un pacto fiscal que pasa, por supuesto, por justicia social, por disminuir la desigualdad. ¿Qué carajo tiene que ocurrir en el país para que los sectores entiendan que es por su propio bien, no solamente por un asunto hasta de solidaridad cristiana? Así es. Bueno, debo decir que en el pasado no se pudo discutir el pacto fiscal porque no pudimos firmar el pacto eléctrico. Es difícil hablar de necesidades de financiamiento si todavía no me he puesto de acuerdo sobre el sector que más me drena recursos, que es el eléctrico. El pacto eléctrico no se firmó porque el PRM, en ese entonces oposición, no quiso firmarlo. A pesar de que desde que llegaron al gobierno convocaron para la firma el mismo documento, no le cambiaron ni siquiera la fecha. Fue textual. La guitarra y el violín que hablábamos antes, de que estaba fuera del gobierno, criticaba los datos del Banco Central y ahora los celebro. La guitarra y el violín. PRM y PLD se cambian los roles según oposición o gobierno. Pero nosotros tenemos el compromiso en el PLD de hacer una oposición distinta. Por eso ninguno de nosotros está diciendo que los datos del Banco Central no son ciertos. Por eso nosotros firmamos el pacto eléctrico. Por eso nosotros dijimos vamos al pacto fiscal sin prejuicios, a construir país. Hay que hacer oposición distinta y mi generación tiene ese compromiso de hacer una política distinta. Entonces, ya firmado el pacto eléctrico, nada evita que ahora discutamos el pacto fiscal. Ese debería ser el principal tema de discusión. De hecho, una crisis tan fuerte como el COVID obliga a que repensemos los acuerdos sociales que tenemos en el país. Obliga a repensar que necesitamos invertir mucho más en salud porque ya vimos cómo un problema de salud me desploma la economía. Claro. Obliga a repensar el tipo de desarrollo urbano que quiero porque ya vimos que virus como el COVID, cuando tienen situaciones de marginalidad, donde hay múltiples familias viviendo en la misma unidad habitacional, hace que el contagio sea mucho más agresivo. Claro. Entonces, yo creo que el COVID nos ha dado el timing para sentarnos y decir qué sociedad queremos a futuro, dado esto tan fuerte que hemos vivido en el COVID. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, casi termina el programa y no hemos hablado de tu partido. Hablemos del Partido de la Liberación Dominicana y el momentum político, jurídico que vive esa institución. Ya regresamos.
Último segmento, Juan Ariel Jiménez y Núñez, hablemos ahora de tu partido, hablemos de política, Partido de la Liberación Dominicana, que se percibe como un partido contra las cuerdas. De repente uno ve a un partido donde, con algunas excepciones, tú eres una de esas excepciones, hay el temor de salir a defender su obra de gobierno, que está ahí con luces y sombras, pero también hay el gran temor de que usted pueda ser víctima, ya no de la justicia en términos de un sometimiento y una condena definitiva, sino de la injusticia mediática, porque una cita a una fiscalía basta para tomarte una foto y yo condenarte en las redes sociales. Entonces esto ha medio acojonado a una parte del PLD que uno lo siente como que está titubeante. De repente también uno ve un PLD que lo que se ha mostrado en el Ministerio, en el Ministerio Público y en la justicia es sumamente preocupante por uno que otro caso muy flagrante, muy evidente, muy incapaz de soportar la mínima auditoría visual. Y si quieres más, un partido donde el líder indiscutible, el expresidente Medina, pues está en una situación incluso familiar, no personal, pero sí familiar, sumamente grave, que tiene que ver con él, pero tiene que ver también con el partido. Ante este escenario, ¿qué hacer? ¿Qué se está haciendo? Varias cosas. Lo primero es que parte de la ausencia, digamos, mediática de muchas figuras del PLD se debe a que estamos trabajando mucho a lo interno. Nosotros heredamos un partido que había sido descuidado como organización por muchos años, donde el ejercicio del poder nos distanció mucho de nuestras bases y había que reconstruir la casa. Y reconstruir una casa desde el piso, desde hacer un nuevo padrón, desde elegir nuevas autoridades, desde reformar nuestros estatutos. Y eso no es fácil porque cambiar organizaciones grandes nunca es fácil. Y eso conlleva mucho trabajo. Si en una empresa uno tiene que hablar con 15, 50, 100 personas para cambiarla, en un partido político uno tiene que hablar con decenas de miles de personas. Entonces eso explica por qué uno dice, ¿dónde están esas figuras? Bueno, esas figuras muchas veces están en un pueblo hablando con la dirigencia. O esas figuras muchas veces están trabajando en los documentos que constituyen la base de un partido. Obviamente, somos un equipo y hay que dividirse los roles. También hay que tener presencia mediática, no solamente para hacer oposición por hacer oposición, sino porque es responsabilidad de los partidos políticos participar en el debate público y expresar los intereses, la voluntad y las preocupaciones de la población. ¿Y tu relato? Venderme tu relato, a ver si yo te lo compro. Ven, ven aquí. Y debo decir, Pablo, que nosotros descuidamos mucho a nuestra dirigencia. Nos faltó mucha humildad. Cuando uno ve hacia el pasado, uno dice... Tú dices a la dirigencia media, medio alto, no a la élite, ese comité político también, poderosísimo. También, tú te refieres al compañero dirigente claro, barrial, del intermedio. Absolutamente, a ese compañero que a veces solamente llamamos cuando hay elecciones y no nos preocupamos por su día a día. Entonces, un partido político es como una gran familia. Y yo creo que de las grandes lecciones que tenemos que llevarnos de nuestro paso por el poder y ahora nuestra reconstrucción del partido es esa necesidad de mantener la solidaridad partidaria, de que ser solidario como político con nuestros compañeros no es solamente ser buena gente, es una buena inversión, porque un partido fuerte requiere de lazos sociales fuertes con toda nuestra dirigencia. Pero ese buchismo del bueno, tú lo que estás planteando es volver al viejo sabio de Río Verde. Hay tantas cosas que serían mejor si volvemos al profesor Juan Bosch. Pero, obviamente, a veces se necesitan los traspiés, a veces uno necesita una derrota electoral para darse cuenta de tantas cosas que pudo hacer diferente y que debe de hacer diferente. Y yo creo que en ese sentido, ciertamente necesitamos más presencia en los medios, pero también necesitamos más presencia en la casa de esos compañeros. Porque no es fácil ir a pedir que se salga a buscar un voto cuando se tiene 4 años de descuido. Lo cierto es que, aunque un político no lo va a aceptar y a un proceso electoral se va a ganar, al PLD, yo sí lo escribí, de alguna manera le necesitaba perder. O sea, el PLD después de 20, de 24 años gobernando, necesitaba reencontrarse consigo mismo, mirarse al espejo.
y quizás hay mucho de eso. Bueno, es difícil reconocer que era necesaria la medicina, al menos desde Sí, adentro. Ahora claro. sí, insisto, quizás no viendo hacia atrás, pero viendo hacia futuro, sí que definitivamente muchas cosas que debemos hacer distinto. Hay cosas que ya se han cambiado, muchas cosas que se han cambiado. Se está dando la incursión de nuevos jóvenes, un partido donde por muchos años se mantuvo la misma estructura, la misma dirigencia. Ya hay más jóvenes, ya hay más mujeres, pero todavía uno necesita más cercanía, más humildad, ser más horizontal. El liderazgo político, social, incluso empresarial del siglo XXI es mucho más horizontal, mucho más cercano. Y está el PLD en capacidad de resistir la tentación de aceptar la ayuda del narco, del lavador de activos, que se han demostrado casi determinantes para el triunfo, no solo presidencial, sino para un diputado, para un senador, para Y ya los se ha hecho, y alcaldes. ya se ha hecho, Pablo. De hecho, muchas de las figuras que en el Congreso, en el partido actual de gobierno, han sido acusadas por narcotráfico, intentaron ser candidatos de nuestro partido y no se permitió. Incluso cuando salieron algunas imágenes con los colores del partido, se dijo, esa imagen la puso esa persona, pero no se le permitió. Mire de dónde fue candidato. Pero te digo algo más, Pablo. Nosotros estamos trabajando en un conjunto de políticas para evitar que ingresen narcolavadores de activos, financiamiento al terrorismo y soborno en el partido. Hay manuales internacionales para eso, está la ISO 37001, la ISO 37301, lo puedo decir porque yo certifiqué el ministerio en ambas normativas, Sí, lo recordaba. primera entidad de América Latina que tiene ambas certificaciones, y pues obviamente soy el abanderado de que el partido Pero, adopte ¿qué todas esas significa? ¿Con qué se prácticas. come eso? Ok, Muchas cosas, Pablo, ¿qué incluyendo significa eso? que cuando alguien quiere ser candidato, hay que Ujú. hacerle debida diligencia. Debida diligencia, ¿qué Investigar. significa? Porque ahora yo te exijo un papel de buena conducta, pero había tanta corrupción que el tigre iba y de alguna manera conseguía el jodido papel de buena conducta, que es lo que ha ocurrido con las acusaciones Porque no es al suficiente un papel de buena conducta. Porque debida diligencia no es presentación de un papel. Debida diligencia es conocer al el barrio, interlocutor. ¿no? Y el barrio, preguntar las qui- cosas, Quién es, de dónde vienes, cómo has llegado. claro. Trabajar en el financiamiento de las campañas electorales. Entonces estamos trabajando en eso, en un conjunto de políticas, canales de denuncia. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo que estamos obligados a hacerla para reconquistar ese favor, esa confianza de la ciudadanía. Es muy bueno cuando uno hace una entrevista y le falta tiempo, que es lo que me ha ocurrido en esta oportunidad y agradezco la participación, pero no puedo terminar y me voy a robar estos segundos para preguntar por la carrera política de Juan Ariel Jiménez Núñez, muy apreciado por la ciudadanía que está buscando alternativas en los diferentes partidos y ha visto relativamente joven con estas luces. ¿A qué aspira? ¿Qué piensa hacer con su vida, con su carrera política? Si va a dedicarse a la carrera política o va a ser solamente un militante, un vicepresidente que asumirá una responsabilidad si vuelven al gobierno. La carrera política de Juan Ariel Jiménez Núñez. Una carrera política que no se limita a cargos electivos. El político puede contribuir mucho a través de una oposición responsable, a través de traer los temas a la mesa que preocupa a la ciudadanía. Entonces, en este periodo no tengo ninguna aspiración congresual, no tengo ninguna aspiración municipal, quiero trabajar en el fortalecimiento de mi partido por varias cosas, porque creo en el sistema de partido como base de la democracia, porque conozco tantos PLDistas serios, honrados, íntegros, comprometidos, que me siento en el deber de trabajar con ellos, por ellos y para ellos. Entonces, yo estoy enfocado, concentrado en fortalecer el partido. Ya en lo adelante, la vida dirá que Dios me tiene reservado en su voluntad y que el pueblo dominicano entiende yo pudiera hacer por él. Pero en la actualidad yo estoy muy enfocado en ser un jugador más de este proceso de fortalecimiento del partido. Muchísimas gracias. Gracias, Ni Pablo. una palabra más. Feliz resto de la noche.